NMG, El Testamento de una Nueva Medicina, Parte 2, Séptima edición, Doctor Médico. Rick Hammer, 3-2. Ejemplo, osteosarcoma enorme. La niña diestra, que entonces tenía 4 años, vio cómo sus padres se peleaban e incluso llegaban a los golpes. En el curso de la pelea la madre diestra le dio al padre, zurdo, un puñetazo en las costillas izquierdas, o el padre le dio un puñetazo a la madre en las costillas izquierdas, no lo sabemos con precisión. La niña sufre en sí misma este puñetazo por identificación, al identificarse con la persona que lo recibe. En la parte del puñetazo se manifiesta una osteólisis de las costillas. En la fase de curación, con leucemia leve, la zona que la rodea se hincha. Un punto así, flecha a la izquierda, con fuerte presión interna del líquido oprime transudativamente a través del periósteo hacia el exterior y el interior. En el exterior se forma una hinchazón, en el interior un derrame pleúrico. Normalmente en un caso así el líquido transudato se reabsorbe rápidamente por la pleura, tan rápidamente como se produce. Por lo tanto, normalmente se nota poco o nada, como en este caso. Las dos flechas de arriba indican pequeñas osteólisis de las costillas de los dos lados, parasternalmente, en curación. Como de costumbre, la niña fue metida en el hospital y tratada con la quimio, con catéter venoso central igual a conflicto de ataque al corazón, tuvo dolores cardíacos, etc. Siguió una grave operación con extirpación de la cuarta costilla izquierda. A causa de la hospitalización, un conflicto del prófugo. Desde aquel momento el reducido derrame pleúrico vagotónico causado por el conflicto del prófugo activo simpaticotónico no se reabsorbe más y se produce un gran derrame pleúrico. También el derrame pericárdico exudativo, formado por el ataque al corazón a causa del catéter venoso central igual a fase PCL, se intensifica todavía más por el conflicto del prófugo, flecha grande de arriba. La flecha de arriba indica el FH circular en el relé de los túbulos colectores del riñón izquierdo. La flecha de abajo indica el relé del pericardio, cuyo FH ha cambiado ya de color, por lo tanto, está ya en solución. Situación tras el taponamiento pericárdico y el derrame, como fase de curación de un conflicto de ataque al corazón a causa del catéter venoso central en la aurícula derecha. En la radiografía del tórax realizada en 1996 la parte torácica izquierda está a la derecha y la derecha está a la izquierda. La flecha de la derecha indica la osteólisis costal a la izquierda en fase PCL, con un gran derrame que fue provocado por el conflicto activo del prófugo. Como ya hemos dicho, entonces se pudo mitigar la gravedad de la situación con una intervención quirúrgica en la que se extirpó por completo a la cuarta costilla izquierda, quitando así la fuente de alimentación del derrame. 2 años después, en 1998, se produjo otra fuerte pelea entre los padres. Uno de los dos recibió un violento bofetón. La niña, ya con 6 años, sufrió de nuevo por asimilación una desvalorización de sí misma. Manifestó una osteólisis en el hueso gigomático derecho y seguidamente una curación igual a leve leucemia. Desafortunadamente la niña fue ingresada de nuevo en el hospital para una biopsia, es decir, se hizo una incisión en el periósteo para que el callo saliera, se formó un osteosarcoma, flecha de arriba. Sin embargo, con la hospitalización se había activado nuevamente el conflicto del prófugo y a causa de este conflicto el líquido producido no siguió siendo reabsorbido, flecha de abajo. Incluso empujaba el osteosarcoma hacia el centro. La flecha indica el FH en el relé de los túbulos colectores del riñón izquierdo. A causa del conflicto del prófugo activo el osteosarcoma toma dimensiones monstruosas, es decir, por la estupidez de la medicina oficial que practicó la incisión en el periósteo, única causa que podía provocar el osteosarcoma, este se vuelve todavía más grande debido a la hospitalización o por la recaída del conflicto del prófugo. De hecho, con una operación se podrían eliminar fácilmente tales protuberancias del osteosarcoma, pero no encontramos ningún cirujano disponible. Todos eran demasiado cobardes. Los padres fueron prácticamente obligados a proseguir con la quimio. 3.3. Ejemplo, gran derrame pleúrico. Esta paciente zurda de 69 años sufrió, en 1992, tras la muerte de su madre, un conflicto de pérdida. Tras la solución de ese conflicto de pérdida se desarrolló el previsto quiste ovárico, que sin embargo fue descubierto, desgraciadamente, por los médicos. La operación, extirpación total, no fue realizada inmediatamente, sino que se pospuso algún tiempo.
Durante las 3 semanas antes de la operación pensaba continuamente en la operación, igual a ataque contra el vientre. Es decir, la paciente había sufrido un conflicto de ataque contra el vientre con mesotelioma peritoneal. En el transcurso de la operación, en el que se realizó una extirpación total, el cirujano se encontró con que todo el peritoneo estaba lleno de metástasis. Cuando tras la intervención se había tranquilizado un poco, y gracias al conocimiento de la nueva medicina ya no creía en los pronósticos de una muerte inminente, tuvo la ascitis prevista. El cirujano quería operarla inmediatamente de nuevo. La paciente huyó del hospital, que desde entonces significa para ella dos vías. A. Nuevo miedo de metástasis. B. Conflicto de sentirse sola y abandonada, conflicto del prófugo. Desde entonces pende sobre sí la espada de Damocles de otra operación y se encuentra en el binario del conflicto de ataque contra el vientre o de un carcinoma peritoneal, cuya solución es siempre una nueva ascitis. Sigue así desde hace 7 años. Durante ese tiempo tenía que hacerse aguaspiraciones de la ascitis cuando se volvía demasiado grande. Los días transcurridos en la clínica eran siempre un infierno porque la querían convencer continuamente de darse quimio, las dos vías al mismo tiempo. En circunstancias parecidas recaía siempre sobre la vieja vía del conflicto del prófugo, hospital. Como consecuencia la ascitis aumentaba todavía más que antes y se crea un verdadero círculo vicioso. Y dado que los médicos no estaban en condiciones de explicar con la hipótesis de la metástasis la ascitis que duraba tanto tiempo, le dijeron que venía del corazón, porque su corazón ya no funcionaba bien. La relativa desvalorización de sí misma afectó las partes costales paraesternales y el esternón a la altura del corazón. Allí tuvo descalcificaciones y ya en la fase de curación, derrames pericárdicos y pleúricos, pero de tipo transudativo. Ahora se somete siempre a 2 aguaspiraciones, para la ascitis exudativa y para el derrame pleúrico transudativo. Los 2 derrames son tan grandes solo porque persiste la actividad del conflicto del prófugo. Precisamente se trata de 2 conflictos del prófugo, uno por cada riñón. Por lo tanto, la paciente está continuamente en constelación esquizofrénica del tronco cerebral con desorientación local. TAC de agosto del 1999 con corte del paleoencéfalo. Las 2 flechas indican 2 FH activos en el relé de los túbulos colectores de los 2 riñones, por lo tanto, carcinoma de los túbulos colectores de los 2 lados. Corte del TAC torácico, la pleura izquierda está llena del derrame. La pleura derecha presenta un derrame moderado, flecha de abajo a la derecha. Así estaba la situación antes de la tercera punción del derrame pleúrico a la izquierda. La segunda vez se produjo un neumotórax, donde sin embargo y por suerte al cabo de pocos días el lóbulo pulmonar izquierdo se dilató de nuevo. Cada vez se aspiró 1 litro de líquido. Se puede ver, 2 flechas de arriba, la causa del derrame transudativo pleúrico y pericárdico de los 2 lados en la osteólisis costal paraesternal que trasuda líquido en la fase de curación. El correspondiente conflicto de desvalorización de sí misma era, ahí, en el corazón, ya no valgo nada. Después en la fase de curación el derrame se oprime a través del periósteo. Normalmente un derrame transudativo así es reabsorbido por la pleura, pero no si persiste o surge un conflicto activo del prófugo. Entonces cada gota de agua se mantiene o acumula lo máximo posible justamente donde se encuentra el líquido. Después de las 3 punciones, con cada una de las cuales se eliminó 1 litro de trasudación a la izquierda, ahora se ve también el derrame pericárdico, flecha a la derecha arriba y a la izquierda abajo. En esta imagen se ve el abdomen con fuerte ascitis. Sin los 2 conflictos del prófugo, miedo del hospital, la paciente de 69 años solamente tendría una ascitis reducida que no notaría, en cuyo caso no tendría miedo de volver al hospital, y esta desaparecería tras un breve tiempo, ya que el conflicto estaría resuelto definitivamente. Pero los 2 carcinomas de los túbulos colectores, que como vemos en el TAC cerebral, están los 2 activos o en crecimiento, provocan que la ascitis tenga una gran dimensión. De esta manera sigue el círculo vicioso. 3-4. Ejemplo, gran derrame pericárdico. Cuando se debe abandonar la propia casa y mudarse y a la vez se junta esto con la menopausia, se puede sufrir al mismo tiempo. A. Un conflicto de territorio, con depresión a causa del empate hormonal, y B. Un conflicto del prófugo. Si el conflicto de territorio causa la consiguiente angina de pecho, dolores cardíacos, una paciente así sufre a menudo un conflicto de desvalorización de sí misma, ahí en el corazón ya no valgo nada.
Si el conflicto de territorio se resuelve antes que el conflicto del prófugo, tendremos este cuadro. Fase PCL de las osteólisis costales parasternalmente a la derecha y a la izquierda. La flecha derecha indica la pleura mediastinal hinchada a través de la cual el edema periostal transudativo pasa al pericardio. Se ve claramente el hinchamiento pericárdico. Principio de derrame pericárdico a causa del callo del tejido entre periósteo y pleura. Primera imagen, flecha a la derecha y a la izquierda, en las dos imágenes. La paciente solo pudo dormir sentada durante 5 meses. Cuando el conflicto del prófugo se resolvió, eso desapareció. La flecha indica el carcinoma de los túbulos colectores del riñón izquierdo. Esta imagen es de 6 meses después. La flecha indica el FH en fase PCL en el relé de los túbulos colectores del riñón izquierdo. 3.5. Ejemplo, gota. No pude obtener ninguna imagen del tronco cerebral ni un TAC renal de esta paciente de 45 años con gota, 11 mg/% de ácido úrico en el suero. Por gota entendíamos, hasta ahora, la inflamación dolorosa de las articulaciones, que no se inflamaban en conjunto, como en el caso del reumatismo articular agudo, pero que presentaban nódulos gotosos que provocaban fuertes dolores. Dado que existía siempre una elevada cantidad de ácido úrico presente en el suero, en el pasado se intentaba mitigar el dolor con una dieta pobre en carne, la denominada alimentación baja en purina. Ahora en la nueva medicina la gota representa un síndrome, la coincidencia de una fase de reparación del cáncer óseo, es decir, de la leucemia, con una fase de conflicto activo del conflicto del prófugo. En la radiografía vemos la osteólisis del talón derecho, que llega hasta la articulación, y en el TAC del neoencéfalo un conflicto del tálamo en fase PCL, mancha blanca, con osteólisis ósea en la columna vertebral y en el talón derecho, flecha de la izquierda abajo. La hinchazón del talón se volvió enorme a causa del conflicto del prófugo. En caso de gota el conflicto del prófugo está obligatoriamente activo. Apenas se resuelve y se elimina el correspondiente carcinoma de los túbulos colectores, por la TBC, también los valores de ácido úrico vuelven a ser normales. 3.6. Ejemplo, miedo por tener que ir al hospital. Esta paciente zurda de 60 años murió de un modo muy trágico e inútil por el miedo de tener que ir al hospital, es decir, por 2 conflictos activos del prófugo. La paciente, zurda, había sufrido, antes de 1992, 2 conflictos sexuales. En 1989 se le había muerto su madre, causándole un conflicto de pérdida. En la fase PCL, tras la solución del conflicto, la paciente desarrolló un quiste ovárico. En 1992, tras la extirpación del ovario derecho a causa del quiste se descubrió también un carcinoma del cuello del útero y un adenocarcinoma del mesenterio. A la paciente se le dijo que prácticamente no había ninguna esperanza. Entonces conoció la nueva medicina, comprendió en cierta medida las correlaciones de tal manera que ya no tuvo miedo, y durante sus últimos 7 años todo fue bien. No me confió el contenido de sus conflictos sexuales y yo respeté este deseo. A causa de los acontecimientos correspondientes a la intervención de 1992, extirpación total, la paciente tenía un riel por el miedo de tener que ir al hospital. En 1996 cayó de nuevo en este riel del pánico de una manera dramática, cuando el médico de cabecera le encontró de nuevo elevados valores de la tiroides. Era viernes por la tarde y le dijo en tono amenazante que tenía que ir aquella misma tarde al hospital porque solo podía ser una nueva metástasis en la tiroides y cada minuto era importante. Tenía que operarse inmediatamente y darse quimio, pero la paciente conocía la nueva medicina y consiguió de nuevo evitar la catástrofe. Tras el sudor nocturno y las temperaturas subfebriles, TBC, los valores de la tiroides volvieron a la normalidad nuevamente. La situación se precipitó a causa de un ridículo accidente en marzo de 1998, cuando la paciente, por desgracia, se dio contra un picaporte y se rompió una costilla de la parte derecha de la caja torácica. No se hizo ninguna radiografía. Solo cuando tuvo dolores, fase de reparación de la fractura, el médico de cabecera hizo un análisis con ultrasonido, no descubrió la fractura de la costilla, pero sí un pequeño y antiguo carcinoma hepático múltiple, o mejor dicho, las cavernas del antiguo carcinoma hepático que la paciente había sufrido de niña, cuando había pasado hambre como casi todos los niños alemanes de la posguerra. El médico le dijo que los dolores de la costilla estaban causados por la metástasis del ovario en el hígado y que se entendía que los dolores solo podrían venir de la metástasis,
diciembre del 1998. En 1945, tras la guerra, su madre siempre le decía, tienes que comerte tu sopa de leche, de lo contrario ya podemos ir comprándote el ataúd. Entonces la paciente tenía 6 años. El diagnóstico falso del médico constituyó la recaída en un nuevo conflicto del prófugo, probablemente de los dos. En el periodo siguiente la eliminación de orina disminuyó y la sed aumentó. Por desgracia la creatinina, la urea y el ácido úrico en el suero no fueron medidos jamás, había una fijación con la metástasis hepática. Desafortunadamente a esto se añadió una cosa que sin estos conflictos activos del prófugo habría sido inocua. La paciente, en el plazo de 1 año, sufrió 3 conflictos de rencor en el territorio, siempre con presencia de constelación esquizofrénica postmortal, de tal manera que prácticamente no se formó ninguna masa conflictiva por los 2 conflictos de rencor en el territorio. Entonces todo se volvió literalmente un problema. La fractura de la costilla causaba ya junto con el carcinoma activo de los túbulos colectores tanto un derrame pleúrico como un hinchamiento precostal. El médico de cabecera decía, todo metástasis. Las hepatitis inocuas, fase de curación de los conflictos resueltos de rencor en el territorio, de los cuales ninguno había durado más de 4 a 6 semanas, causaban, con un carcinoma activo de los túbulos colectores, una hepatomacrosia, donde obviamente también las cavernas se agrandaban a causa de la hinchazón. El médico de cabecera decía, las metástasis del hígado siguen creciendo. Un conflicto sexual de desvalorización de sí misma, con osteólisis de la sínfisis, que la paciente había sufrido por la pérdida de la libido, se resolvió con una leve leucemia, 18.000 leucocitos, con una ligera ascitis, hacia el interior, y un hinchamiento presinfisárico, hacia el exterior. El médico de cabecera dijo, otra metástasis. La paciente, confusa, hizo prometer al marido que en ningún caso la llevaría al hospital. A pesar de eso se hablaba siempre de metástasis. Un día fue un pariente que era médico y explicó gravemente que con tanta metástasis tenía que ir inmediatamente al hospital. No fue, pero 2 días después estaba muerta, con un valor gamma GT, enzima hepática, por encima de 1000. En el pasado habíamos considerado los valores altos de las denominadas transaminasas del hígado, es decir, de las enzimas hepáticas, particularmente de las gamma GT, un signo de la gravedad de la hepatitis. En la nueva medicina hemos aprendido después que la gravedad de la hepatitis va unida a la gravedad y a la duración del conflicto de rencor en el territorio, del conflicto de identidad en la mujer zurda. Presumiblemente también hay que reconsiderar esto en parte, quizás las transaminasas dependen simplemente de la hinchazón hepática, por ejemplo en la denominada hepatomegalia en el caso del carcinoma activo de los túbulos colectores. 15 de enero de 99. Antiguas cavernas del hígado que pertenecen al periodo de la posguerra, cuando todos los niños en Alemania pasaron hambre. Véanse los bordes calcáreos al margen externo de las cavernas. 30 de octubre de 98. Flecha de abajo a la derecha, viejo FH, cicatrizado, con TBC, en el relé del hígado del tronco cerebral, depósito calcáreo. Flecha de arriba a la derecha, edema en el relé de los túbulos colectores del riñón derecho. Flecha a la izquierda, edema en el relé de los túbulos colectores del riñón izquierdo. 30 de noviembre de 98. Lo normal es que veamos primero un proceso activo y después los signos de la solución. Aquí vemos los FH en los 2 relés de los túbulos colectores en solución tras los anteriores conflictos del prófugo. Justo tras la recaída los FH de los 2 lados se habían reactivado a causa del diagnóstico, falso, del médico de cabecera. 8 de marzo de 99. Este es el TAC de una paciente que se encuentra en el pánico biológico total. Todos los conflictos de esta paciente están de nuevo activos, los 2 conflictos de retención de agua de los túbulos colectores renales, flechas de arriba a la derecha y a la izquierda, incluso el conflicto de miedo a morir de hambre, carcinoma hepático, porque durante ese tiempo el hígado se había agrandado mucho, peligro de morir de hambre. Vemos también un conflicto activo de miedo a la muerte, tercera flecha a la derecha arriba. La cuarta flecha a la derecha arriba indica un conflicto activo pleúrico y peritoneal, igual que las flechas a la izquierda. A la derecha el FH tiene que ver con el pánico por el vientre, igual a pánico peritoneal, viejo riel a causa del ovario derecho, 1992, a la izquierda el FH a causa del derrame pleúrico, véase el TAC torácico. El relé del pericardio, flecha de abajo a la derecha y a la izquierda.
Muestra una reactivación del conflicto durante una fase de solución a causa de los dolores cardíacos del conflicto sexual que se activa primero a la derecha cerebralmente, zurda. Por último, la segunda flecha a la izquierda de arriba indica un conflicto activo del perder la cara, con insensibilidad de la mitad facial derecha, madre-hijo. La paciente había perdido la cara como madre cuando el hijo le comunicó que se había casado y había tomado el nombre de la mujer. Para esta mujer hipermaternal su único hijo, portador del apellido, había significado siempre algo muy especial. 15 de enero de 99. También estas son las viejas cavernas del hígado observadas en un periodo más alto que el médico de cabecera vio con los ultrasonidos cuando buscaba la causa de los dolores costales. Médico de cabecera, por supuesto, los dolores están causados por la metástasis en el hígado de origen ovárico. 22 de julio de 99. La fractura de las costillas en fase de curación, círculo rojo. Derrame pleúrico transudativo por la osteólisis costal, círculo, fase PCL con leucemia al mismo tiempo. Derrame pleúrico reducido, transudativo, también a la izquierda. A la derecha lateralmente se forma un edema subcutáneo precostal, flecha, correspondiente al derrame pleúrico externo. 30 de octubre de 98. FH a la derecha, conflicto sexual activo ahora con posterior conflicto de rencor en el territorio a causa de una violenta pelea con la hija por motivos de dinero. La paciente tuvo una pelea parecida por dinero con su jefe, que fue a su casa por unas cuentas erróneas. Para una buena alemana del norte esto era lo peor que se podía hacer. Este fue el penúltimo de los 3 conflictos en el territorio, que duró solo un mes, pero tuvo una gran masa conflictiva. A pesar de eso la paciente no habría muerto por esto, pero muchas personas, también los parientes, decían continuamente que tenía que ir al hospital. De esta manera sufrió trágicamente 2 conflictos activos del prófugo. Viejo FH en el relé del ovario, flecha. La paciente en 1990, tras la solución del conflicto por la pérdida de la madre, muerta en 1989, fue operada a causa del quiste del ovario derecho, zurda. 21 de enero de 99. A la izquierda cerebralmente el segundo conflicto sexual de la paciente zurda. El correspondiente carcinoma del cuello del útero, más exactamente las úlceras, fueron descubiertas con un examen histológico tras la extirpación total de 1992. La paciente zurda no ha revelado el contenido del conflicto sexual a causa del cual había entrado en la constelación esquizofrénica postmortal, ninfomaníaca. Desde aquel momento fue maníaco-depresiva. En aquel periodo sufrió también un conflicto de susto, FH activo, flecha de arriba, y un conflicto de identidad, FH activo, flecha de abajo. 30 de octubre de 98. Los 2 FH de los 2 relés de los túbulos colectores de los 2 riñones. En este punto, 30 de octubre de 98, se ve un gran FH cicatrizado, al menos en el riñón derecho, pero que se encuentra claramente en solución. Es difícil valorar con certeza el relé izquierdo, presumiblemente activo. El anillo más grande a la derecha en el tronco cerebral indica que al mismo tiempo han reaccionado uno o más relés, glándula tiroides. 22 de julio de 99. Flecha a la derecha, carcinoma de los túbulos colectores del riñón derecho. Flecha izquierda, carcinoma de tipo absorbente del colon descubierto solo por casualidad en la flexura izquierda. Estos tumores, más planos, espesamiento de las paredes, se les pasa normalmente por alto a los radiólogos, como en este caso, porque no tienen el aspecto de un tumor con forma de coliflor. Conflicto, miedo por no poder tomar alimento. 22 de julio de 99. Flecha a la derecha, FH activo para el carcinoma de los túbulos colectores del riñón derecho. También a la izquierda se ve una estructura similar, presumiblemente sin embargo no activa en ese momento. Entre tales hallazgos está la denominada pelvis renal debilitada, que en el pasado era considerada un típico síntoma de una tuberculosis renal pasada. Esto lo volvemos a encontrar en el riñón izquierdo de esta paciente. 22 de julio de 99. Gran FH en solución en el tronco cerebral a la derecha, en este caso correspondiente a una tuberculosis hepática, igual a necrosis caseosa del carcinoma hepático con formación de cavernas. Flecha izquierda, FH que ya había estado activo y resuelto en el pasado, perteneciente a un carcinoma de colon de tipo absorbente, conflicto, miedo de no poder absorber el alimento. Hígado agrandado en exceso, hepatomegalia, con 1. Carcinoma hepático en fase PCL.
Los FH formados y crecidos en el órgano a causa del agrandamiento general del hígado han sido interpretados hasta ahora por la medicina como un agrandamiento del carcinoma hepático mismo. El gran crecimiento del hígado es la consecuencia de 3 hepatitis sufridas una tras la otra, de un pequeño carcinoma hepático y de 2 conflictos activos del prófugo, uno en cada riñón. 2. Hepatitis con transaminasas elevadas, gamma GT, 10-10, al mismo tiempo que un conflicto activo del prófugo, carcinoma de los túbulos colectores del riñón derecho y del izquierdo, con conflicto activo de miedo, en concreto por tener que ir al hospital. Carcinoma de los túbulos colectores, conflicto del prófugo, del riñón derecho. 22 de julio de 99. Osteólisis del hueso púbico en fase PCL con leucemia. Por la histerectomía con extirpación total de los 2 ovarios en 1992 a causa del quiste ovárico, la producción de estrógenos de la paciente, ya de 60 años, permaneció relativamente alta durante un cierto periodo, justo por la presencia del quiste. Pero luego, dado que faltaban los ovarios, la cantidad de estrógenos era demasiado escasa y la libido se había reducido fuertemente. Gracias a la reacción racional del marido se llegó a una solución. Vemos cómo el líquido corre transudativamente fuera del saco periostal en dirección tanto ventral como dorsal, ascitis. A causa del conflicto del prófugo, miedo de tener que ir al hospital, el edema es notablemente más grande. Llamamos gota a la combinación de calcificación ósea, leucemia, y conflicto activo con carcinoma de los túbulos colectores. 15 de enero de 99. Flecha a la izquierda, riñón izquierdo. Espesamiento del lóbulo parenquimático lateral por cicatrización del carcinoma de los túbulos colectores. 15 de enero de 99. A la izquierda, riñón con típica debilitación de la pelvis renal. Lóbulo derecho del hígado, pequeños focos, en su mayor parte antiguos, de carcinoma hepático. La paciente murió en paz por lo que en el pasado habíamos llamado coma hepático, sin saber qué pasaba. Ahora sabemos que quizás se trata de un tipo de coma hepático, pero que quizás ha habido un segundo y un tercero, por ejemplo, con oclusión total de las vías biliares. No debemos dejar de seguir investigando. 3.7. Ejemplo, el caso de Olivia Pilher, un caso con síndrome de los túbulos colectores. El caso de Olivia Pilher mantendrá ocupados todavía a generaciones enteras de médicos y juristas. Aquí ilustraremos una vez más un particular aspecto médico. Mis diagnósticos de entonces, que fueron confirmados por el médico jefe de la Clínica Universitaria de Radiología de la Universidad de Barcelona, el profesor Rius, eran y siguen siendo totalmente correctos. Adenocarcinoma hepático en fase de reparación tuberculosa, nefroblastoma del riñón derecho, carcinoma de los túbulos colectores del riñón derecho en solución de conflicto. Las imágenes del TAC del hígado, de los riñones y del cerebro son claramente inequívocas. A pesar de eso, entonces no sabía lo que sé hoy, no conocía el síndrome del carcinoma de los túbulos colectores. Tengo que admitir que entonces no tenía todavía ninguna explicación clara de por qué el hígado se hinchaba tanto en la fase de reparación tuberculosa, probablemente también el quiste renal, Wilms, que se encontraba casi al final del endurecimiento, igual a nefroblastoma, se había hinchado de nuevo. Ahora conocemos las correlaciones. Olivia había sufrido 2 conflictos a causa del traslado de casa de los abuelos paternos a casa de los abuelos maternos. Un conflicto de miedo de morir de hambre con carcinoma hepático, ya que la madre de un día para otro había aceptado un trabajo como profesora y ya no cocinaba. A Olivia no le gustaba la cocina de la abuela, qué asco. Un conflicto del prófugo porque no se sentía todavía a gusto en el nuevo ambiente, sobre todo por el hecho de que la madre casi siempre estaba fuera de casa. Durante ese tiempo el conflicto de miedo a morir de hambre se había resuelto, ya que la madre estaba de nuevo en casa y cocinaba para Olivia. Los síntomas típicos de la tuberculosis hepática en la fase de reparación del carcinoma hepático, sudor nocturno, temperaturas subfebriles y cansancio extremo no se podían pasar por alto. Sin embargo, el conflicto del prófugo, que era responsable del carcinoma de los túbulos colectores renales, el denominado conflicto con retención de líquidos, estaba de nuevo activo, dado que la familia no había vuelto a casa de los abuelos paternos, sino que de hecho seguía a la fuga. Lo sabíamos porque habíamos visto en el TAC cerebral que el conflicto estaba de nuevo activo. Mantengo que la decisión tomada por los padres y por mí de que la familia volviera a Austria, tras la promesa oficial con la firma del cónsul austriaco de que no le harían nada a la niña contra la voluntad de los padres, fue razonable y correcta. De hecho,
Creíamos que la niña no podría resolver un conflicto del prófugo mientras estuviera a la fuga. Sin embargo, no conocíamos lo que hoy llamamos síndrome del carcinoma de los túbulos colectores. En esta constelación, TBC del hígado y nefroblastoma al final de la fase de reparación con carcinoma de los túbulos colectores que estaba activo de nuevo desde el momento de la fuga de los tribunales de la familia. El hígado y el riñón derecho se hincharon enormemente porque el edema persistió. La retención hídrica tiene, por así decir, precedencia. Mi error consistió en el hecho de considerar la presencia del edema en el FH del relé derecho de los túbulos colectores como un signo de la reparación del proceso terminado, mientras que en realidad mostraba ya otros signos de nueva actividad. Lo que entonces no podía explicarme de ningún modo era el hecho de que, en junio del 1995, tras el inicio de la fuga familiar de las autoridades y de los tribunales, tanto la tuberculosis hepática, que debía haber superado ya visiblemente el punto culminante de la reparación, como el casi nefroblastoma, por aquel entonces un quiste renal que estaba claramente al final de la fase de reparación, volvieran las dos a hincharse en lugar de disminuir. De hecho, el síndrome del carcinoma de los túbulos colectores conlleva que hasta el último punto de la fase de reparación se acumule o quede una cantidad máxima de edema. Todavía no podía saberlo en aquel entonces. Inicialmente las imágenes del TAC, así como el examen histológico no dejaban dudas respecto a un carcinoma del riñón derecho, Wilms. Seguidamente, tras la extirpación del riñón derecho, en el informe histopatológico, además de la diagnosis de nefroblastoma, de repente la denominación Wilms se había olvidado por completo. Se habló también de necrosis con depósitos calcáreos en el polo renal inferior, lo que normalmente indica una tuberculosis renal pasada. En mayo del 1995 el conflicto del prófugo estaba claramente resuelto, presumiblemente en junio se reactivó al comienzo de la fuga. En las imágenes del TAC cerebral del 13 de junio de 95 está de nuevo activo. El 12 de agosto de 95 está todavía activo cuando Olivia, tras un paro cardíaco y muerte clínica durante la primera sesión de quimio el 31 de julio de 95, se encontraba en la sección de reanimación con una fractura múltiple de las costillas y neumotórax derecho. No sabemos si hubo otra solución hasta la extirpación del riñón, acaecida un mes después, ya que la madre estaba junto a ella día y noche. La tuberculosis hepática fue reprimida violentamente con unas 10 irradiaciones de cobalto después de que la quimio le causara a Olivia la muerte clínica y a pesar de lo cual el hígado seguía hinchándose. Cierto que justo tras la operación, cuando Olivia fue llevada de la sección de pediatría a la de cirugía, apareció otra vez un conflicto del prófugo o una recaída y el valor de la creatinina en el suero subió a 2.7 mg/100, pero dado que durante ese tiempo también en ese hospital de Viena se leyeron y estudiaron mis libros, y se debía suponer que este nuevo conflicto del prófugo tuviera relación con el traslado de Olivia y con el hecho de que en la sección de cirugía no se le permitía a la madre estar con la niña, Olivia fue trasladada lo más rápidamente posible a la sección de pediatría, donde la madre podía estar junto a ella. Pero hay una cosa más que me gustaría mencionar brevemente, el conflicto de líquido de Olivia, originado, como ya sabemos, en el transcurso de un paseo en una lancha hinchable cuando la tía de Olivia, Verónica, se puso a gritar llena de pánico pidiendo auxilio cuando empezó a escaparse el aire por una válvula defectuosa, con miedo de que la barca se hunda y se ahogaran, condujo al quiste renal y al nefroblastoma. Durante la fase de conflicto activo Olivia tenía una presión sanguínea alta, en los niños normalmente 140 a 150 milímetros Hg, milímetros de mercurio, de la que nadie se dio cuenta. Durante la muerte clínica durante la primera sesión de quimio Olivia sufrió nuevamente un conflicto de líquido y nuevamente tuvo la tensión alta. Esta solo se normalizó tras la interrupción de la quimio, que era simbólica, es decir, con dosis mínimas. Dado que a mediados de septiembre del 1995 se le extirpó el riñón derecho, pero la presión sanguínea seguía alta, el conflicto, activo, de líquido debe haber permanecido al menos en el riñón izquierdo, si es que no lo sufría ya desde el principio. Según las reglas de la nueva medicina, Olivia debía haber tenido nuevamente un quiste renal en la fase de reparación, si bien pequeño, en el riñón izquierdo. El agrandamiento del riñón fue descrito por los radiólogos como compensatorio. Esto podría tener relación con que el quiste renal permaneció intraparenquimatoso, es decir, que no se expandía hacia el exterior.
El caso Olivia, una balanza médica provisional, véase en relación a esto el libro de Helmut Pilar Olivia, Tagebuche Inés Sals, Diario de un Destino, a Missy Dirk, España. Olivia, esta niña encantadora, que quiero como si fuera mi hija y que por ser tan cariñosa y tranquila se hace querer por todos, esta pobre niña cayó en el engranaje de una lucha médica y de médicos. Desde el martirio de Olivia todos saben que existen dos medicinas, una medicina brutal que desprecia al ser humano y solo ofrece infinitas hipótesis sin ningún argumento verdadero que aguante las comprobaciones, que, sin embargo, en calidad de medicina de Estado tiene el poder y el derecho exclusivo de expresarse, y que se denomina a sí misma también medicina reconocida, ya que está perfectamente integrada en el aparato burocrático estatal. Quien se opone a ella sufre el terror psíquico además de graves calumnias y se le interna. La segunda medicina es la nueva medicina. Esta posee todos los argumentos científicos que existen, dado que se basa en 5 leyes biológicas comprobables y reproducibles en cualquier paciente. Hasta hoy la medicina oficial no ha conseguido refutarla en ningún caso. Por esto, se podría decir que no está reconocida. Si la nueva medicina consiguiera consolidarse, podríamos prescindir tanto del matarratas que es la quimio, como de las caras bombas de cobalto y de 2/3 de la actual estructura hospitalaria en la que casi lo único que se ofrece es miedo. Por este motivo esta controversia de las medicinas se lleva a cabo por los representantes de la medicina de Estado como una lucha económica, llevándose por delante a tantos pacientes con gran brutalidad. La pequeña Olivia terminó trágicamente dentro de este terrible engranaje sin tener la posibilidad de oponerse. Quien piense que Olivia no entendía bien lo que estaba sucediendo en torno a ella, debería haber visto sus inteligentes ojos. Llegaba a entender incluso lo que no se decía abiertamente. Con qué normalidad algunos médicos no han hecho ni el más mínimo esfuerzo en la habitación de hospital de Olivia. Olivia entendió perfectamente el exorcismo de sus torturadores. Lo ha sufrido y lo sufre conscientemente, aun siendo tan pequeña. Durante décadas Austria no olvidará el indescriptible dolor de esta muchachita y deseará que jamás hubiera sucedido lo que sucedió ante los ojos de todos. Todos aquellos que no han querido indagar profundamente, prefiriendo creer en la quimio, pero sobre todo los responsables y los que tienen el poder de Estado, todos ellos no podrán decir que se trató de un error. Los magistrados o los médicos habrían necesitado solo un día para saber que la nueva medicina es lógica, plausible y comprobable en todos los casos. Todavía hoy día miles de niños que sufren atrozmente lejos de una solución habrían podido tener una esperanza. Así todo un país se convierte en cómplice de un asesinato de ratas. La medicina de Estado puede trabajar a escondidas con la protección de las autoridades. Al día de hoy, en 1996, los padres de Olivia no disponen de ningún informe o de TAC actuales, ni de los resultados de los exámenes. Todas estas cosas son literalmente secreto de Estado. Ni siquiera tras los 7 requerimientos efectuados por la Fiscalía del Estado alemana fueron hechas públicas estas actas. Por este motivo en el momento presente no es posible hacer una valoración médica correcta del verdadero estado de salud de Olivia. Esta valoración tendrá que ser hecha cuando las autoridades y los médicos se vean por fin obligados a hacer públicas estas actas y a discutirlas en el segundo volumen del diario de Helmut Pilar. El historial clínico se resume pronto. En la primavera del 95 Olivia tenía un conflicto activo de líquido desde hacía 3 años. Cuando tenía 3 años estaba con su tía en una lancha neumática que perdía aire. La tía, que no sabía nadar, se puso a gritar de un modo horrible, aunque los parientes estaban bañándose al lado. Olivia tuvo miedo de ahogarse y, como ya hemos dicho, sufrió un conflicto de líquido que a nivel orgánico se corresponde con una necrosis, reducción de los tejidos, del riñón derecho. Desde entonces Olivia hizo todo lo posible por evitar los baños y los paseos en barca. Con un conflicto prolongado del agua o del líquido, se puede reconocer a nivel orgánico en el TAC del riñón una necrosis renal si se coge al paciente todavía en la fase de conflicto activo. Al mismo tiempo se puede determinar una hipertensión como síntoma de la actividad conflictiva o de la necrosis renal. Pero esta no era controlada, porque entonces no se le prestaba atención. La hipertensión debería en cierto modo compensar la funcionalidad renal reducida a causa de la necrosis, agujero en el tejido renal, de tal manera que pueda ser eliminada una cantidad suficiente de orina y de urea. El sentido biológico de este proceso, que llamamos programa especial, se encuentra al final de la fase de curación.
En esta última, tras la solución del conflicto, que en el caso de Olivia tuvo lugar en agosto de 1994, cuando le volvía a gustar bañarse, del tejido necrotizado del riñón se formó un tumor que estaba lleno de líquido. Esto lo llamamos quiste renal, cuya pared exterior crece por su entorno mientras que en el interior del quiste se produce una fuerte multiplicación celular que al final, tras 9 meses, en lugar de líquido forma un tejido celular sólido con un sistema propio de vasos sanguíneos. Este denominado quiste indurado, igual a quiste renal solidificado igual a nefroblastoma, es de hecho parte del riñón y produce orina. Ahora el riñón es más funcional que antes y hasta el final de la fase de curación la presión sanguínea es de nuevo normal. En los primeros 5 a 6 meses, cuando el quiste es todavía parcialmente líquido y en parte ya sólido, la medicina oficial habla de tumor de Wilms. Esta definición es insensata, porque se trata solo de un periodo temporal. El sentido biológico es entonces el agrandamiento del riñón. Si se hubieran comprendido estas circunstancias, no habría sido necesario en el caso de Olivia haberle extirpado a causa de su tamaño el quiste renal indurado, llamado nefroblastoma, que medía solo 450 centímetros según luego se pudo comprobar. Solo el insano concepto médico de maligno es el responsable de semejante insensatez. Un corte más alto del riñón derecho y del izquierdo. Normalmente el riñón izquierdo se encuentra más arriba que el derecho. Lo está también en esta imagen del 22 de mayo de 1995. Se ve aquí el quiste renal, Wilms, que todavía tiene algunas partes líquidas. El endurecimiento del quiste del riñón derecho se produce a partir del polo renal superior y se expande ventralmente, hacia adelante. En este punto conviene saber que el riñón derecho está situado retroperitonealmente, igual a detrás del peritoneo, y por debajo del hígado. El quiste renal que se está endureciendo empuja el peritoneo que tiene delante. Si la doctora Lieschen-Müller tuviera que explicar cómo se ha producido el avance de la metástasis del riñón al hígado, diría simplemente que tal avance se ha producido por la cercanía del riñón y el hígado. En realidad, estas células, que jamás fueron observadas, habrían tenido que atravesar la cápsula renal, después el denominado peritoneo parietal 2 veces, igual a tejido de revestimiento de las paredes abdominales. Y el peritoneo visceral del hígado, revestimiento del órgano, algo de verdad intrépido. Pero visto que ya habían empezado con la historia, se continuó a fantasear diciendo que las veloces partículas habían ido más allá, atravesando transversalmente todo el hígado. Después nuevamente el peritoneo del hígado y el peritoneo parietal bajo el diafragma y entonces, hep-hop, a través del diafragma, la pleura 2 veces y aún un pasaje a través del pulmón, donde al final habrían causado la metástasis pulmonar. Una doctora, médico jefe, le dijo al señor Pilar más o menos al final de la quimio. Según una hipótesis estándar, se puede calcular que ahora habrá unos 10 millones de células malignas que tenemos que destruir todavía. Corte vertical de una TRM del 22 de mayo de 1995 de la zona posterior hepática y renal, el lado izquierdo aparece a la derecha. Las 3 flechas de arriba indican el carcinoma hepático, la flecha de abajo indica el quiste renal que se está endureciendo en el polo superior del riñón derecho. El carcinoma de los túbulos colectores no es visible aquí. Pielograma renal con contraste del 22 de mayo de 1995, el lado izquierdo aquí está a la derecha. El segmento renal superior se presenta bastante normal a pesar del quiste renal en vía de endurecimiento. Este empuja hacia el exterior del riñón y no comprime el sistema de los cálices renales, si bien es oprimido visiblemente por el carcinoma de los túbulos colectores del polo renal inferior. Nadie conseguía entenderlo porque no se quería comprender la nueva medicina. La flecha indica el quiste renal en vía de endurecimiento, que una vez solidificada del todo se llama nefroblastoma, una imagen casi igual del mismo día. Para una mayor claridad he incluido las 2 imágenes. Olivia tenía, además, un conflicto del prófugo con carcinoma de los túbulos colectores renales y un conflicto de miedo a morir de hambre con cáncer de hígado. Olivia sufrió los 2 conflictos el primer día de colegio, 4 de septiembre de 1994, al final de las vacaciones estivales, cuando la madre encontró un puesto como profesora en la zona de su pueblo natal, Meyersdorf, y entonces toda la familia se tuvo que trasladar literalmente a matacaballo a casa de los abuelos maternos. Y eso no es todo, la madre, Erika, excelente cocinera, ya no podía cocinar y así la abuela a menudo freía para los nietos un filete que a Olivia no le gustaba.
Los dos conflictos se resolvieron casi al mismo tiempo, cuando la madre, Erika, renunció a su trabajo el 17 de mayo de 1995 a causa de Olivia. El proceso de curación no se inició hasta finales de junio del 1995 por culpa de diferentes estancias en hospitales y justo se produce, como es normal, con la presencia de micobacterias tuberculosas, con fuerte sudoración nocturna y temperaturas subfebriles a causa de la tuberculosis hepática y renal al mismo tiempo, gracias a la cual las células cancerígenas se redujeron nuevamente por necrosis gaseosa. Así sucedió también con Olivia. Tanto el riñón derecho como el hígado, en semejante proceso de curación tuberculosa, se habían hinchado notablemente, el riñón derecho independientemente del nefroblastoma. Al final permanecieron las cavernas, cavidad en el tejido, en el riñón y en el hígado, presentando las dos calcificaciones. En el riñón este proceso ya estaba sobradamente concluido cuando retornaron a Austria, como demuestra el examen histológico del riñón derecho, necrosis con depósitos calcáreos. Por el contrario, en el hígado la curación en curso se interrumpe brutalmente por las irradiaciones y la quimio y se provocó artificialmente, por vía iatrógena, es decir, provocada por los médicos, una cirrosis hepática. El hígado con una cirrosis así consigue de mala manera metabolizar las proteínas o directamente no lo consigue. A la larga los pacientes tienen que ser nutridos por vía intravenosa con las infusiones de aminoácidos. TAC de la parte inferior del riñón derecho del 22 de mayo de 1995. La flecha indica el carcinoma de los túbulos colectores, tumor de los conductos excretores renales, del riñón derecho. Observando atentamente se puede ver también aquí la típica configuración de anillos concéntricos a nivel orgánico en el parénquima ventral, tejido renal vuelto hacia el vientre, de la parte inferior del riñón derecho. Muchos lectores, en un principio, se sorprenderán al pensar que la tuberculosis, tan temida en el pasado, viene considerada en principio un buen medio de curación del tumor hepático y renal. Así son las cosas. Antes, dado que los aparatos de diagnóstico no estaban técnicamente muy desarrollados, a menudo no se conseguía descubrir el tumor, sino solo con la tuberculosis en la fase de curación en base a los síntomas como el sudor nocturno hasta la mañana, las temperaturas subfebriles, la carencia de proteínas, etc. Por ejemplo, si un niño tenía una proteinuria, proteínas en la orina y un mal aspecto, a menudo se encontraban en la orina las bacterias acidoresistentes, es decir, micobacterias tuberculosas. Hoy, con nuestros sofisticados aparatos se puede descubrir el tumor a menudo ya en la fase de conflicto activo. Entonces la madre naturaleza ya no tiene posibilidades de una fase de curación tuberculosa. 1. Porque enseguida se inicia una pseudoterapia oncológica y el envenenamiento con la quimio impide cualquier curación. 2. Porque a menudo ya no están presentes las micobacterias de la tuberculosis. En nuestra locura por la higiene los médicos hemos creído que las bacterias tuberculosas eran malignas, que eran la causa de la enfermedad de la tuberculosis. Por eso hemos intentado exterminarlas. Pero obrando así por pura ignorancia nos hemos arriesgado a destruir nuestro servicio de eliminación del tumor, nuestros fantásticos basureros. Olivia tenía todavía esas bacterias de la tuberculosis y estaba en condiciones de demoler, dicho técnicamente, de caseificar, su tumor de los túbulos colectores, no nefroblastoma Wilms, y su tumor hepático. Normalmente en ese punto permanece una denominada caverna con depósitos calcáreos, exactamente lo que los histopatólogos han encontrado en el riñón de Olivia tras la extirpación, aparte del nefroblastoma que no tiene nada que ver con eso, ya que con la nueva medicina conocemos estos procesos. Podríamos decir con bastante precisión que hacia mediados de septiembre el riñón derecho y el hígado se habían hinchado de nuevo. En el riñón derecho obviamente solo lo que se refiere a la parte de los túbulos colectores. De hecho, para el nefroblastoma el sentido biológico es el de constituir una parte añadida de riñón, entonces el sentido biológico se sitúa en la O, hacia el final de la fase de curación. Este nuevo parénquima renal, tejido renal, debe permanecer, en el caso de Olivia 450 mmC, de tal modo que el riñón, en caso de un nuevo conflicto de líquido, pueda eliminar más rápidamente la orina con la urea. Vemos que tenemos que encuadrar el sentido también en el contexto evolutivo para poder comprenderlo correctamente. TAC del 18 de mayo de 1995. Vemos un gran carcinoma hepático, tumor.
En la gran mancha oscura, que representa el carcinoma, se reconocen fácilmente los anillos de la configuración concéntrica, signo de que en ese momento el proceso está todavía activo a nivel psíquico y orgánico. TAC del hígado del 19 de mayo de 1995, es decir, realizado solo un día después del TAC precedente. El corte atraviesa la cúpula del hígado, es decir, está más alto respecto a la imagen anterior. También aquí vemos una serie de configuraciones concéntricas que indican los focos hepáticos activos de reincidentes. Tenemos que imaginarnos que durante un conflicto de miedo a morir de hambre se pueden manifestar los puntos de vista o los aspectos conflictivos totalmente nuevos. Eso causa las nuevas configuraciones concéntricas que parecen más jóvenes, es decir, no están todavía en un periodo avanzado como las que se iniciaron antes. TAC del 19 de mayo de 1995. También este es un corte parecido al del TAC del 18 de mayo de 1995. En el área oscura se reconoce nítidamente una configuración en anillos concéntricos, la denominada configuración de anillos concéntricos a nivel orgánico, en el interior del tumor hepático oscuro. Eso significa por lo tanto que el proceso está activo todavía. TAC del mismo día, 19 de mayo de 1995, pero de nuevo un corte a través de la cúpula del hígado. Las flechas grandes indican los anillos de la configuración concéntrica en el órgano, señalan la actividad conflictiva. También el radiólogo lo había notado y lo había señalado con una pequeña flecha en otro lugar. TAC cerebral del 23 de mayo de 1995 del tronco cerebral y del cerebelo. El profesor Lucaya, uno de los más famosos radiólogos pediatras europeos, de la Clínica Radiológica de Barcelona, médico jefe profesor Rius, diagnosticó aquí una denominada metástasis cerebral. Eso no puede ser, de hecho, las células cerebrales, tras el nacimiento de una persona, no pueden multiplicarse. La expresión tumor cerebral o la de metástasis cerebral, que por cierto nadie es capaz de diferenciar, son por lo tanto una insensatez. Pero obviamente la mancha blanca mostrada con la flecha indica algo. Allí, en el relé del hígado en el tronco cerebral se ha acumulado tejido conectivo. Existen solo dos posibilidades de interpretación de por qué un relé cerebral se tiña de blanco a causa del tejido conectivo acumulado, o anteriormente ha tenido lugar ya un proceso en el hígado, tumor hepático, y en el relé cerebral del hígado, y se ha llegado a una solución, o el proceso actual en el curso de los 8 meses y medio de su actividad ha tenido pequeñas fases de solución. Por ejemplo, podría ser que Olivia hubiera esperado que la madre, tras la Navidad de 1994, no hubiera vuelto al trabajo en el colegio. Eso habría podido llevar a un inicio de solución, pero tras un breve tiempo el proceso había vuelto a ser activo por el hecho de que la madre realmente sí había vuelto al colegio. Durante ese tiempo Olivia sudaba de vez en cuando por la noche, según recuerdan los padres. De verdad es tan difícil imaginar que los pensamientos, las esperanzas, los deseos y los miedos de una muchacha no tengan que ver con un coche o una casa nueva, sino con el hecho de que la madre esté de nuevo en casa y cocine para ella. Otros relés en el cerebro. TAC cerebral del 22 de mayo de 1995. La flecha de la zona ventral del tronco cerebral indica el relé de los túbulos, conductos excretores, del riñón derecho, que de hecho presentan el carcinoma de los túbulos colectores renales. Se ve claramente la configuración de anillos concéntricos, signo de una actividad retomada del correspondiente conflicto del prófugo. TAC cerebral del 22 de mayo de 1995. Vemos una gran forma circular, teñida de oscuro, que afecta la médula del neoencéfalo, pero, aquí sin embargo no se ve, también la corteza que está debajo, corteza cerebral. Cuando vemos una formación así sabemos que también aquí estamos en presencia de un conflicto motor con efecto en el órgano, musculatura, que está en solución y afecta tanto a los brazos y las manos como a las piernas y los pies. El conflicto es comparable con el de una moñita que es separada de su madre. Conflicto del no poder permanecer aferrada con los brazos y las piernas. La parálisis espástica manifestada en Olivia en los brazos manos, menos, y en las piernas pies, más, volvió a la locura de los médicos tradicionales, que en esta fase de reparación del centro cortical motor y de la médula muscular bombardearon con su estúpida quimio. Así se destruye al instante, a menudo irreversiblemente, el proceso de curación. TAC abdominal del 19 de julio de 1995 en la Clínica Universitaria de Málaga. La imagen muestra muy claramente el nefroblastoma indurito casi completamente,
Anteriormente tumor de Wilms, que tiene casi el mismo volumen de un riñón, 450 centímetros. Hacia el exterior vemos el hígado enorme que es inhomogéneo y cuyas cavernas podemos únicamente intuir porque obviamente están comprimidas. El enorme hinchamiento de reparación del hígado habría desaparecido por sí mismo, espontáneamente, en unas 4 a 6 semanas se podría haber llegado a la conclusión. Los médicos oficiales consideraron entonces, para dramatizar el caso a su modo, todo el hígado como un tumor renal y calcularon diferentes volúmenes comprendidos entre los 4 kilos 200 gramos y los 6 kilogramos. Obviamente era una idiotez absoluta que la prensa ha aceptado gustosamente y de modo crítico para demonizar la nueva medicina. Además, se mostraba siempre y se dramatizaba una imagen televisiva de inicios de julio para sostener que este vientre podría haber reventado en cualquier momento si no se hubiera recurrido a una buena quimio y a las irradiaciones, como afirmaba también el ministro de Planificación Familiar, así como productor de fármacos, Bartenstein. Se irradió y se envenenó el hígado, que estaba siendo confundido con un tumor renal, consiguiendo con ello un bloqueo respiratorio inmediato con muerte clínica momentánea de Olivia y una detención inmediata del hinchamiento tuberculoso, de curación del hígado y del hinchamiento de curación tuberculoso, de las partes carcinomatosas de los túbulos colectores del riñón derecho. En aquel momento se gritaba con júbilo, el tumor está desapareciendo. Esta muerte clínica de Olivia, a la que solo se pudo reanimar con una rápida intubación, durante la cual por la prisa le rompieron un diente, se mantuvo en silencio. Se hizo pública solo meses más tarde en una carta médica, como si la cosa hubiera sido del todo normal. Una irradiación parecida del hígado hinchado en combinación con la quimio causa, como se puede leer en cualquier libro de medicina, una denominada cirrosis hepática, es decir, una restricción del hígado con reducción de su funcionalidad. En ese momento el hígado ya no está en condiciones de metabolizar las proteínas, solo puede sintetizar, construir, los aminoácidos y esto con mucho esfuerzo. Prácticamente se ha destruido el hígado de un modo irreversible, probablemente para el resto de la vida. Ahora cualquiera entenderá por qué las autoridades, los magistrados y los médicos esconden con tanto empeño su imbecilidad y sus infamias cometidas contra la muchachita y tengan guardado bajo llave los informes clínicos. Si fuera de otra manera habría que iniciar procesos penales contra el Estado austriaco, las autoridades, los consejeros, los jueces, el ministro Bartenstein, los médicos jefes y los médicos. Conflicto de desvaloración de sí mismo en el proceso transverso de la segunda vértebra lumbar detrás del riñón derecho. Ahí ya no valgo nada. De hecho, en ese punto había sido descubierto el tumor renal. A finales de julio Olivia tenía dolores y una leucemia con 19.500 leucocitos, respecto a lo cual nadie en el hospital quería saber nada específico. También en esta ocasión quien no conozca la nueva medicina se maravillará. De hecho, en el pasado creíamos que la leucemia significaba la muerte casi segura, y, ¿puede quizás hablarse de la leucemia como si no fuera una enfermedad grave? El estupor será mayor si se piensa que nosotros ya el 21 de julio de 1995 sabíamos, véase el comunicado publicado el 21 de julio de 95, que Olivia ya entonces habría sufrido una leucemia, porque sufría los dolores en el proceso transverso derecho de la segunda vértebra lumbar. En realidad, la leucemia no es para nada una enfermedad en sí, sino solo la fase de curación, justo tras una necrosis ósea y o de los nódulos linfáticos. La fase de conflicto activo que precede a esta fase leucémica manifiesta la típica osteoatrofia u osteólisis en el nódulo linfático de las necrosis, es decir, de los agujeros, como en un queso suizo, además obligatoriamente anemia con leucopenia, pocos leucocitos. En el hueso y en el nódulo linfático sucede más o menos lo mismo. La fase de curación conlleva que las osteólisis o las necrosis del nódulo linfático se llenen nuevamente con el callo óseo o el tejido del nódulo linfático. Esto es un proceso doloroso porque el periósteo, piel de los huesos, se dilata y se manifiesta la leucemia porque la médula ósea es el lugar en el que se produce la sangre. El conflicto correspondiente siempre es un conflicto de desvaloración de sí mismo, por ejemplo, he sido una mala compañera, madre, hija. No he jugado limpio. No soy bastante fuerte para resistir, etc. En Olivia la desvaloración de sí misma había sido, ahí, detrás del riñón derecho ya no valgo nada. Sufrió el conflicto en el primer diagnóstico el 17 de mayo de 1995. El proceso transverso derecho,
igual a residuo evolutivo de una costilla, en este caso se descalcifica como signo de que ella creía que no valía nada en ese punto. Los dolores y la leucocitosis o leucemia de 19.500 leucocitos indican que este proceso transverso de la vértebra se está recalcificando. La leucemia no es más que esto. Se puede decir que es normal que la mayor parte de las personas sufran alguna vez una leve leucemia que, gracias a Dios, normalmente no es diagnosticada por los médicos tradicionales. Así se puede normalizar por su cuenta, es decir, mediante la solución del conflicto de desvaloración de sí mismo. TAC de la segunda vértebra lumbar del 13 de junio de 1995. Se ve que el proceso transverso derecho está osteolizado, descalcificado. Ahí Olivia se sentía desvalorizada en la estima de sí misma, de hecho, tras el diagnóstico del 17 y 18 de mayo de 1995, tumor del riñón derecho, creía ahí ya no valgo nada. A finales de julio del 1995 se contaron 19.500 leucocitos, que junto a los dolores que tenía allí detrás, como signo de la recalcificación, es decir, tenía una leucemia. Conflicto de miedo a la muerte del 21 de julio de 1995 en Málaga con adenocarcinoma alveolar desencadenado por un redactor del Espiegel. El diagnóstico fue confirmado también por el hospital. En el Hotel Las Vegas de Málaga sucedió un accidente horrible. Un redactor de Espiegel TV gritó desde una distancia de 2 metros al señor Pilar, a Olivia y a mí mientras atravesábamos el hall del hotel. Llevaba a Olivia de la mano señor Hammer. ¿Qué hará si Olivia se muere pasado mañana? Olivia palideció y soltó un grito de susto. Entonces, apenas Olivia se había marchado, dije que esta era la clásica situación para un DHS con conflicto de miedo a la muerte. Desde aquel momento en adelante tenemos que calcular que Olivia tendría focos en el pulmón, adenocarcinoma pulmonar. Y de hecho estos focos, que seguramente hasta entonces no estaban presentes, radiografía del 19 de julio de 95, fueron encontrados una semana después en el hospital del Tul, es decir, Olivia durante el tiempo después de ese acontecimiento tenía miedo de morir. Esta terrible experiencia, típica de la prensa amarilla y sin alma, fue el elemento decisivo para llamar a la doctora Markovich, que se había marchado sin Olivia, y decirle, señora Markovich, la nueva medicina podrá ser totalmente cierta, pero la pobre pequeña Olivia no se puede curar en medio de esta casa de brujas. Las autoridades, los magistrados, los médicos y la prensa amarilla, entre 100 y 200, van a la casa de la pobre niña de la mañana a la noche. Si el gobierno austriaco diera una garantía de que a la niña no le sucederá nada que esté contra la voluntad de los padres, entonces me comprometo personalmente para que los señores Pilar regresen de modo propio a Austria con Olivia. En Mayersdorf, en la tranquilidad del hogar, Olivia podría de verdad curarse mejor que aquí en Málaga, en medio de estas hienas. Conflicto de líquido. Afectando ahora al riñón izquierdo el 31 de julio de 1995 con parada respiratoria y muerte clínica de Olivia cuando estaba todavía en condiciones de entender que la quimio que le metían por goteo podría haber sido la causa o al menos un factor provocador de su muerte por parada respiratoria. Desde entonces se produjo un aumento de la presión sanguínea de 140 a 100, valores que para un niño son muy altos. Debemos imaginarnos la cuestión del siguiente modo. Olivia ve el veneno de la quimio cayendo gota a gota. Los padres habían rechazado con vehemencia este veneno y ella sabía lo peligroso que era. Así sufre el más terrible de todos los DHS y por añadidura, sola, sin su madre, con el peor conflicto biológico. Me muero. Si el lector relee las advertencias que he dado en mis cartas y explicaciones verá que he insistido para que no se administren tales infusiones venenosas en un proceso de curación extremadamente vagotónico, tuberculoso y leucémico. Caería como una helada a menos 20 grados en las tiernas flores. Y sin embargo es justo lo que han hecho esos ignorantes, animados por los gritos y júbilos de los periodistas salvajes. En la nueva medicina sabemos que muchísimas, quizás la mayor parte de las personas que mueren conscientes sufren un posterior conflicto biológico. Muchos entran en una denominada constelación esquizofrénica del hemisferio del neoencéfalo y se ven a sí mismos oscilar en el aire, prácticamente en paranoia. Lo ven realmente, y luego son capaces de acordarse de ello. Olivia fue reanimada, pero la vía conflictiva permaneció. Durante meses la presión sanguínea permaneció elevada como signo de la actividad del conflicto del líquido.
Evidentemente durante ese tiempo se llegó a una solución del conflicto, dado que la presión alta de 140 a 100 mHg ha disminuido. Entonces se debía haber formado un nuevo y pequeño quiste renal, mucho más reducido que el del riñón derecho, cuyo conflicto había durado años. Los médicos de Estado no querían admitir que se trataba de un pequeño quiste renal con sucesivo pequeño Wilms y ahora ya casi un pequeño nefroblastoma, igual a quiste renal indurito. Hablaban simplemente de riñón izquierdo agrandado, interpretándolo como un proceso de compensación porque ahora solo tenía un riñón. Conflicto de miedo súbito, que afecta a la mucosa de la laringe y o la musculatura de la laringe del 31 de julio de 95 con parada respiratoria y sucesiva reanimación e intubación, en la que por las prisas a Olivia le rompieron un diente. Todavía no podemos documentar este supuesto conflicto con el TAC cerebrales porque la clínica, intencionadamente, no las realizó. Sin embargo, no solo tenemos los datos anamnésicos, sino también otros indicios y pruebas criminales. Olivia es diestra. De hecho, como todas las muchachas, también Olivia es ya una mujercita. Y como tal, frente a un susto súbito, infusión de la quimio, reaccionaría todavía en el hemisferio izquierdo del encéfalo en el relé de la laringe o ya, a causa de la interrupción de la producción hormonal provocada por la quimio, producción que ya tiene una niña, sobre el hemisferio derecho, masculino, del encéfalo. En el lado izquierdo se observaría un componente maníaco, en el derecho uno depresivo. Y es justo lo que han notado los padres en Olivia, cada vez que recibía la quimio, la muchacha se deprimía al instante, si se suspendía la quimio durante algunos días o una semana, se volvía maníaca. Nuestras observaciones han mostrado que este fenómeno se acentúa más si se producen menos hormonas, por ejemplo, en la menopausia, cuando tanto las hormonas femeninas, estrógeno, como las masculinas, testosterona y progesterona, se producen en cantidades casi igual de reducidas. Este fenómeno, que en la nueva medicina se llama empate hormonal, juega un rol importante en los casos en los que se verifican la psicosis. Conflicto de ataque al corazón. Olivia sufrió este conflicto en el hospital de Viena la primera vez que el veneno fue vertido directamente en la aurícula con el catéter. Este conflicto, que causaría un mesotelioma, tumor del pericardio, no se ha demostrado, pero existen fuertes sospechas. En la nueva medicina hablamos siempre de conflictos biológicos, no de conflictos psicológicos que a menudo son artificiosos. Un conflicto biológico parecido es el de ataque al corazón. Si se mete un catéter en el atrio cardíaco derecho y se inyecta el veneno, el organismo tiene una reacción de fuerte susto porque el atrio derecho es muy sensible. Para el organismo es como si el corazón hubiera recibido una puñalada por lo que, además, se mete el veneno. El sentido biológico del conflicto que deriva de esto es el de reforzar el pericardio de tal modo que no pueda penetrar ningún puñal más. En un cierto punto, cuando el organismo ha conseguido que no haya ningún catéter en el corazón, se llega a la solución de este conflicto biológico. Entonces se forma un líquido exudativo entre el corazón y el pericardio, producido por el pericardio. Hablamos entonces de derrame pericárdico o de un taponamiento pericárdico. En los pacientes que tienen todavía las baterías de la tuberculosis, el mesotelioma del pericardio formado se caseifica. También este proceso tiene un sentido biológico. Sin embargo, no tiene sentido lo que los aprendices de brujo han hecho con su veneno en el pericardio de los pacientes que, de hecho, a causa de la quimio, a menudo se vuelve extremadamente delgado. Como consecuencia se crea a menudo un círculo vicioso por el hecho de que derrame pericárdico sensato está combinado con un hecho artificial, totalmente insensato y no biológico, es decir, que el músculo cardíaco puede verse oprimido de tal manera que el corazón no consiga latir. En la mayor parte de los niños que son envenenados con la quimio mediante el catéter cardíaco, esta es la principal causa de muerte. Se puede suponer, sin más, que Olivia haya sufrido el correspondiente conflicto y las consecuencias de la quimio, y todavía no está en la fase de curación de su conflicto de ataque al corazón. Conflicto del prófugo con tumor de los túbulos colectores del riñón que todavía tiene, el izquierdo. Conflicto a causa del traslado de Olivia de la sección de medicina general, en la que ya se había ambientado, a la de cirugía pediátrica. Entonces, como signo de la actividad conflictiva, el valor de la creatinina aumentó a 2,6 mg/100, se normalizó de nuevo porque después de algunos días Olivia retornó a la sección de antes.
Este conflicto sufrido entonces, que no solo tiene como consecuencia el aumento de las sustancias úricas, sino cuyo sentido biológico está en la retención de agua, provoca instantáneamente la retención de líquido por el organismo como medida de ahorro de líquido. La madre de Olivia cuenta precisamente que la niña en el periodo antes de la operación, 18 de septiembre de 95, estaba muy hinchada. Lo había notado, pero pensaba que fuera fruto de los numerosos fármacos y por la operación. A los padres les fue ocultado que el valor de la creatinina, valor de las sustancias úricas, había subido más allá de los 2 miligramos por ciento con 3 miligramos por ciento. Algunos médicos tradicionales rigurosos comienzan ya con la diálisis. Cuando Olivia fue trasladada de nuevo de cirugía a la sección de medicina general, la creatinina volvió a los valores normales, porque el conflicto solo había durado algunos días. Al médico de cabecera, el Dr. L., al cual entonces el hospital informó de los valores de la creatinina, durante ese tiempo le prohibieron terminantemente dar cuenta de estos valores a los señores Pilar, porque no se creía que el Dr. Hammer tuviera razón. Este se atuvo a la ley del silencio y dijo a los padres que probablemente se trataba de unos valores erróneos. Podría haber habido una discusión posterior, puramente académica, si Olivia no hubiera tenido justo allí una vía. De hecho, cada vez que resolvía momentáneamente el conflicto del prófugo en suspensión, por ejemplo, cuando le dieron el alta oficialmente y con las debidas formas el 27 de marzo de 96, orinó tanto como para adelgazar 2 kilogramos en 2 días como signo de la solución y de la eliminación del líquido acumulado, retenido. Por eso cuando habiendo bajado a los 20 kilogramos y medio de peso, tuvo que quedarse una noche en el hospital para las infusiones nutritivas, muy probablemente sufrió una fuerte recaída de su conflicto del prófugo que, tal y como parece, causó una nueva retención de agua, hecho que los médicos del hospital, no conociendo las correlaciones y ni siquiera el valor de la creatinina, malinterpretaron como un verdadero aumento de peso. De hecho, desde aquel 1 de abril Olivia tiene las manos y los pies fríos. Vive con el miedo continuo de tener que volver al hospital, conflicto del prófugo, e intenta de un modo conmovedor coger peso llevando siempre encima algo de comer, aunque solo coma como una ratita. Con este tipo de recaídas conflictivas de breve duración el valor de la creatinina no aumenta necesariamente de un modo tan evidente. Sin embargo, el hospital por precaución no controla más el valor de la creatinina o solo lo hace a grandes intervalos de tiempo. Quizás desde que también allí se han difundido los conocimientos contenidos en la documentación de células. 22 de mayo de 1996, anexo durante la impresión. Olivia resolvió este conflicto del prófugo cuando el 17 de mayo de 1996 se retiró, con una operación de 3/4 de hora, el catéter cardíaco mal colocado, haciéndolo salir de la vena yugular donde se había incrustado. Ahora, así lo creía Olivia, no debería ser internada más en la clínica, dado que no tenía ningún catéter para las infusiones. El 21 de mayo de 1996 Olivia tuvo una fiebre de 38.4 grados. Los padres tuvieron que acompañarla al hospital, donde les dieron algunas informaciones en pequeñas dosis. Olivia tenía de nuevo una leucemia con más de 10.000 leucocitos en la sangre periférica y una proteinuria con 30 miligramos de proteína en la orina, así como una leucocituria. En la medicina oficial un cuadro similar se llama nefrosis grave, ver documentación de células, pero en la nueva medicina es la fase tuberculosa del conflicto del prófugo con carcinoma de los túbulos colectores renales. Ahora debería estar definitivamente claro por qué se han escondido con tanto empeño o se han protegido como un secreto de Estado las actas clínicas con todos los informes y los valores de esta pseudoterapia forzada. Necrosis del músculo cardíaco a continuación de la quimio. Esta es la punta de la locura de la quimio y conlleva que a causa del fuerte envenenamiento celular no se puede formar ya ninguna nueva célula del músculo cardíaco que cada vez se vuelve más fino. En cualquier momento se puede producir una rotura, laceración, del músculo cardíaco. La causa de la muerte de la mayor parte de los niños tratados con la quimio, siempre que no sean sedados con morfina, es justo esta ruptura del músculo cardíaco. El Hospital de Vienne, tras numerosas investigaciones, ha tenido que admitir que el principal músculo cardíaco del ventrículo izquierdo está ya tan débil que solo consigue tener el 33% de su funcionalidad normal. Resulta muy difícil encontrarle un sentido al martirio de esta niña maravillosa e inocente. Parece difícil esperar que esta pobre y atormentada niña sea capaz de superar esta locura infernal de estado y que entre en el 8% de los que consiguen sobrevivir al envenenamiento de la quimio.
Esta niña llena de coraje, de ojos inteligentes y comprensivos se lo ha merecido, después de todo lo que ha sufrido. Si el martirio de Olivia hubiera servido para que se pusiera fin definitivamente a esta locura de estado criminal, en favor del resto de los niños del mundo, como desea la nueva medicina, entonces, quizás, el infinito tormento y sufrimiento de Olivia, a la que tanto queremos, habría tenido un sentido. Doctor médico Rick Heard Hammer, abril de 1996. Olivia entró en una pseudoterapia de quimio el 29 de julio de 95, sábado. Durante la infusión de la quimio tuvo una parada cardíaca, cosa que sucede en el 10% de los casos. Fue reanimada, intentando un masaje cardíaco que provocó una fractura múltiple de las costillas a la izquierda y a la derecha. A causa de la fractura de las costillas, una esquirla penetró en el pulmón provocando un denominado neumotórax. Se intentó intubar a Olivia, clínicamente muerta, rompiéndole un diente durante ese proceso. Al final consiguieron intubarla. Hasta el 11 de agosto de 95, durante 14 días, estuvo con respiración artificial, esperando que quizás el pulmón se hinchara espontáneamente. No sucedió. Hasta el 11 de agosto de 95 se mantuvo un drenaje Buelau para producir una depresión en la cavidad pectoral y permitir así al pulmón que se expandiera de nuevo, lo que al final parece que sucedió. Tenemos los TAC que por descuido fueron entregados a los señores Pilar, del 3 de agosto de 95 y del 11 de agosto de 95, con drenaje Buelau y anteriores a la expansión del lóbulo pulmonar derecho. Estas imágenes son tan claras que cualquier estudiante del primer curso de medicina podría reconocer las relaciones. El 3 de agosto de 95 vemos ya la presencia de un drenaje Buelau. Sin embargo, la herida del pulmón era tan seria que ni siquiera con la depresión se consiguió que el lóbulo pulmonar derecho se expandiera. El drenaje Buelau permaneció, según cuenta la madre de Olivia. No sabemos con certeza cuándo se curó el pulmón lo suficiente para expandirse, en cualquier caso, después del 11 de agosto de 95. En el TAC del hígado del 11 de agosto de 95, una vez que se había administrado la irradiación de cobalto durante 14 días, el hígado aparece muy hinchado, es decir, la tuberculosis hepática fue interrumpida artificialmente. En esta imagen, de la que seguramente ahora no se comprende nada, se ve muy claramente la caverna del hígado, en su estado tras la TBC. La estafa de estado de la falsificación de las actas sucede del modo siguiente. A los padres no se les dijo jamás que el pulmón derecho había sufrido un desinflamiento a causa de la reanimación, es decir, de la fractura múltiple de las costillas. Nadie habló jamás a los padres del drenaje Buelau. Para impedir que el padre, ingeniero, notara algo, le impidieron con excusas que entrara en la habitación del hospital durante 2 semanas. Todas las anotaciones relativas a las intervenciones llevadas a cabo en la sección de reanimación, incluido el drenaje de Buelau, no aparecen en las actas entregadas a los señores Pilar poco antes del procedimiento de apelación, en septiembre de 1997. Estos recibieron, según sus cálculos, cerca de 250 TAC y radiografías. En las actas casi todos los informes médicos están falsificados a posteriori para ocultar la reanimación o la anterior muerte clínica de Olivia. Las falsificaciones son burdas porque las cartas originales habían sido expedidas hacía ya mucho tiempo, y tuvieron que escribir otras nuevas. A menudo en las actas que recibieron los señores Pilar se dejaron incluso las nuevas cartas originales, en lugar de la copia, como habría tenido que ser. La clínica ha hecho una falsificación, pero con el conocimiento y por encargo de parte de las autoridades, magistrados, procuradores de la República, ministerios, presidente de la República y altos representantes de la prensa. Todos estaban bien informados de este crimen de Estado. Si el Estado mismo se vuelve criminal, entonces nos encontramos ante una dictadura masónica y embustera. Una dictadura en la que los mismos criminales de Estado falsifican actas, las esconden, confeccionan nuevos informes contra hechos para ocultar algo, para defender la quimio de Estado en la ilusión de dominar el mundo y para reanimar el cadáver de la medicina oficial. Una dictadura así, masónica y embustera, es todavía más peligrosa que una dictadura primitiva. De hecho ostenta la apariencia de la legalidad de un Estado de derecho democrático. Los criminales de Estado acusan a los inocentes y los estigmatizan como criminales. Muchos millones de pacientes han muerto por este terrible delito de la represión del conocimiento científico, y toda la gentuza de la prensa, que forma parte de estos criminales de Estado, participan obedientes. A veces increpan en todo el mundo, siempre con las mismas palabras venenosas: brujo, charlatán, encerrarlo,
Hazlo callar, acaben con él, mátenlo, con las calumnias. Luego se vuelve a silenciar una verificación oficial de la nueva medicina. Siempre obediente según el lema, dame pan y dime tonto. Solo hace falta imaginarse que un estado masónico de opereta como Austria tiene la desvergüenza de llevar a escena un proceso contra mí en Alemania, y para ello aporta el 14% del material ilustrativo de la Clínica Universitaria Estatal de Viena, oculta todos los documentos de la reanimación y de la muerte clínica de Olivia, añade cientos de informes médicos falsificados y, la mayor desvergüenza de todas, los magistrados y los ministerios públicos, hermanos masónicos alemanes, participan de este delito con el conocimiento de todas las correlaciones criminales, y no se avergüenzan de guiar un proceso penal por el tormento de Olivia, en el cual la acusación, es decir, el Estado austriaco, no aporta documentos o solo documentos falsos. Por lo tanto, es peor el encubridor que el ladrón mismo. Se podría tomar la energía maligna de los criminales de Estado y de sus cómplices siempre que por el delito de Estado no murieran millones de pobres pacientes. Justo como ha dicho el máximo oncólogo de Eslovaquia, el profesor Koretz el 9 de septiembre de 99, tras haber permanecido 13 años en América, sí, es cierto. En la medicina oficial no sabemos prácticamente nada de las correlaciones del cáncer. Incluso aplicamos las terapias sin comprender, comportándonos como si supiéramos algo. El señor Pogardi, profesor universitario de psiquiatría, tiene razón cuando dice que una terapia que provoca la muerte de casi todos los pacientes con la quimio y con la morfina es un crimen. No hay que añadir nada más. 3 de agosto de 95. La flecha ancha indica el drenaje Buelau en la cavidad torácica derecha con el pulmón desinflado, flecha fina. 11 de agosto de 95. Las flechas indican las costillas fracturadas y astilladas. 11 de agosto de 95. Lóbulo pulmonar derecho desinflado a causa del neumotórax. 11 de agosto de 95. 11 de agosto de 95. Las flechas indican la fractura múltiple de las costillas a la izquierda y a la derecha. 11 de agosto de 95. Flecha de arriba, drenaje Buelau en la cavidad torácica derecha. Flecha de abajo, lóbulo pulmonar desinflado a causa del neumotórax. 11 de agosto de 95. Lóbulo pulmonar desinflado y drenaje de Buelau. 11 de agosto de 95. Caverna del hígado. Olivia en el verano del 99 con su amigo Rolf, del que la joven y dotada pintora ha hecho un retrato. Los dos se conocen desde la visita de Olivia a Colonia en mayo del 1995. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por el Dr. Médico Rick Hammer. A Missy D. Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina SV.